Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es la recta numérica. La recta numérica real nos ayuda a conocer los conjuntos numéricos. Tenemos, por ejemplo, el conjunto de números naturales, que está formado por los números enteros positivos, ¿sí? Está desde 0 hasta llegar a más infinito, ¿sí? Se va a representar por una n y todos los números que lo conforman son positivos. Luego vamos a tener los números enteros, ¿sí? El conjunto de los números enteros está representado por todos los números enteros positivos y negativos, ¿sí? Entonces acá tenemos esta otra parte, solo que acá están los números negativos. Menos 3, ¿sí? Y acá llegamos hasta menos infinito. Los números negativos nos van a servir como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una deuda, ¿sí? Para medir una temperatura, menos 2 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Para eso nos van a servir los números negativos. Luego de eso, decimos que aquí tenemos los números enteros, tanto positivos como negativos. También tenemos el conjunto de los números racionales. Acuérdense, entre cada espacio hay un montón de números que no los podemos localizar tan fácilmente como son los enteros, sino que están más pequeñitos. Vamos a agrandar esto, ¿sí? Vamos a agrandar esta parte. Digamos que venimos y yo vine y le di zoom a la computadora y agrandé esta parte. Vamos a agrandar el espacio entre 0 y 1. Vamos a ponerlo hasta acá. En medio de este espacio de acá para acá hay muchos números, ¿sí? Infinidad de números. Entre esos tenemos los números racionales. Los números racionales son aquellos números que también se llaman fraccionarios, ¿sí? Por ejemplo, acá podríamos decir que está el 1/2, ¿sí? Eso me indica en cuántas partes se divide cada espacio entre un número y otro, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, se divide entre 2, el denominador. Para eso me sirve, para saber en cuántas partes se dividió el espacio. Si yo tengo 1/3, ¿sí? El denominador me indica que el espacio se dividió en 3 partes iguales. Vamos a poner acá 1/3. Vamos a quitar ese medio, ¿sí? Y vamos a poner que este espacio se dividió en 3 partes iguales. Entonces acá tengo 1/3, acá tengo 2/3 y acá tengo 3/3, ¿sí? En esta parte donde está el 1. Porque los números enteros también podemos convertirlos en fraccionarios, ¿sí? Si yo pongo acá, este puede ser 1/1, 2/2, 1/1, aquí sería 4/2, ¿sí? Para que me den esos números. Si se dan cuenta que hay 1/3, 2/3 y 3/3. Si yo divido 3 dentro de 3, eso me da 1, ¿sí?
Y así sucesivamente todos los números enteros los puedo convertir en fracciones. A esas fracciones le llamamos nosotros el conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces, los números racionales se van a representar por una Q, ¿sí? Una Q. Entonces vamos a quitar números acá esto. Los números racionales. Y van a estar representados por una Q. Una Q como doble D. Estos números racionales son todos aquellos que están en los espacios entre un número entero y otro número, ¿sí? Esos son los números racionales. Pero además tenemos los números irracionales. Por ejemplo, el número pi, que está entre 3 y 4, que es 3.1416, ¿sí? Está acá. Ese es un número irracional, ¿sí? En algunos libros representan a los números irracionales con una Q, con un asterisco o también con una I, ¿sí? Esos números son números en los cuales no tienen fin, o sea, al momento de ser sus decimales no continúan y no son periódicos, sino que los números van variando, ¿sí? Entonces a eso se les conoce como números irracionales. Al final, el total de todos los números, de todos los conjuntos numéricos, números naturales, después están los números enteros, los números racionales, los números irracionales, van a formar los números reales, ¿sí? El conjunto de los números reales son todos los conjuntos numéricos y nos van a servir, la recta numérica nos sirve para ver cuál número es mayor y cuál número es menor. Para eso es que nos sirve, para saber las posiciones de los números, ¿sí? Entonces voy a tener una recta numérica, la cual vamos a tener, acá está el 0, acá está 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta más infinito. Acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, hasta llegar a menos infinito con todos sus números racionales e irracionales que están entre cada uno de los números, ¿sí? Todos estos numeritos. ¿Sí? Todos estos. Entonces, pues la recta numérica me va a indicar cuál número es mayor que otro. En la recta numérica, cuando hablamos de los números positivos, decimos que entre más lejos de 0 está el número colocado, más grande es. En cambio, en los números negativos, entre más cerca de 0 esté el número, más grande es. Entonces, si yo tengo acá, en este punto, tengo A y acá tengo B, entonces yo puedo decir que A es menor que B, ¿sí? Y si tengo otros dos números que los colocamos acá, ¿sí? Este es A y este es B. Vamos a poner otras letras para que no se nos confunda. Vamos a poner C y D, C y D.
Entonces, yo digo que, como decimos que entre más cerca de cero va a ser más grande, entonces yo pongo que D es mayor que C, ¿sí? D es mayor que C. Entonces, para eso me va a servir también la recta numérica. Eso es lo importante, que sepamos cómo se colocan los números y para saber cuáles son mayor, cuáles son menores. Para eso me sirve. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan, cómo van colocados los números en la recta numérica, ¿sí? Para cuando nosotros miremos otros temas nos van a servir de mucho. Entonces, chicos, nos miramos el día lunes, primero Dios, ¿sí? Y seguimos adelante con los temas que estamos desarrollando. Por favor, miran la tarea que tienen que realizar de los números de la recta numérica, ¿sí?